Sí, ya está listo ya. Ujú. No, no, solamente dice episodio 79. ¿Qué dice? Ir a la... Sí, sí, sí. Sí, ahí está. Ujú. Ahí va. Ok. Ok, entonces empezamos, ¿no? Ujú. Sí. Sean todos bienvenidos. Este es su podcast del canal BTC, Vive la Teología del Contexto. Estamos una vez más transmitiendo aquí desde en vivo, desde la ciudad de Antioch, California, acá con dos hermosas personalidades que tienen algo que decir a la congregación siempre, ¿no? Académicos, ministros, pastores, que están caminando siempre, reflexionando y aportando para la obra de Dios. ¿Verdad que mi querido doctor Wilfred? Amén, amén, gloria a Dios. Dios les bendiga. Bienvenidos a este live, ¿no? Mm. Estamos en el podcast 69. Brother, 69, qué 69. rápido. Y estamos contentos, ¿verdad? Porque Mm. ya casi el Señor nos permite llegar al año. Wow. Al año nuevamente, ¿no? Los 3 años 3 años. de estar, Sí, sí, eh, sí. de estar en sintonía con los hermanos, tratando la manera de reflexionar en el texto bíblico, en el contexto y en el ministerio también. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, nuevamente damos gracias a Dios por todos aquellos que nos apoyan, que se han suscrito algunos otros en lo que van de esos ¿Cómo 15 no? días de la vez pasada, ¿no? ¿Cómo no? Gracias hermanos por apoyarnos, gracias por las preguntas, gracias por los comentarios, gracias por los que participan con nosotros y contentos hoy de estar acá. Sí, y el cariño que nos muestran los hermanitos. Vamos a cobrar por foto, ya hemos dicho. Vamos a cobrar por foto. El cariño inmerecido, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, toda la gloria de Dios, ¿no? Amén, Toda la amén. gloria de Dios y seguimos caminando. Gracias por los comentarios del podcast pasado, también por aquellas observaciones también, ¿no? Muchas gracias también porque eso nos ayuda a nosotros a filar este pequeño ventana, este pequeño ministerio, entendiendo que la iglesia somos usted y yo, que la iglesia no son las estructuras, no son la silla, la banca, la denominación, la iglesia está viva, seguimos caminando y queremos hacer de sus dudas, de sus preguntas, sus anhelos, nuestros anhelos. Para esto se ha creado este espacio de podcast, ¿no? Y el día de hoy está con nosotros alguien que nosotros desde el primer momento, ¿no? Como que Dios nos hizo el link, ¿no? El link. Así es, ¿no? Sí. Un link, ¿no? Sí, algo Sí, así. como un link, ¿no? Desde el primer momento un cariño especial que le tenemos al doctor Emanuel de la Torre. Se ha Amén. doctorado en pedagogía, brother. Felicidades, ¿no? Gracias. Y también se ha doctorado como papá, ya es padre, ¿verdad? Gloria a Dios, gracias por estar con nosotros, pues, doctor Emanuel. Amén, es un placer estar aquí una vez más. Una vez más, sí, sí, sí. Creo que ya la tercera vez que Sí. hemos estado aquí. Sí, sí, Gracias sí. por la hospitalidad, su amor y la visión que han tenido en su mente y su corazón para poder desarrollar liderazgo, teología y todos los temas que han tocado, que han ministrado las vidas de los que están oyendo y están participando en esto. So, Sí, sí, gracias. sí. Y cuéntanos, ¿qué se siente ser un padre, pero a la vez un pedagogo? Un padre pedagogo, ¿qué se siente? El día de hoy me estaba despidiendo a mi esposa en la mañana, ella se queda en casa con la niña y le estaba dando un beso a mi niña en la mejilla mientras que dormía y sabía que iba a ser un día donde no iba a estar en casa y sentí una tristeza grande. Ah, Estoy en esa temporada ahorita. Ya después que me saque las canas, quizás les diga diferente historia. No, que espere que llegue a la escuela, que ya... Que llegue a los que. Ay, todavía ahí tengo mi material para espantar ahí los. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos muy contentos, ¿no? Emocionados porque estamos con usted, pues, con nosotros, querido doctor Emanuel. Pues muchas gracias, Un ¿no? placer. Por la humildad, por hacer el tiempo, ¿no? Sé que es un trabajo agitado, una persona ocupada, múltiples, aparte del trabajo secular, tiene el trabajo ministerial, ¿no? Que ahora es catedrático, que está enseñando en una universidad y te hace el tiempo para estar
con estos dos humildes teólogos, ministros. Bueno, Amén. gracias, ¿verdad? Y me encanta estar con ustedes porque yo aprendo más. Nosotros estamos caminando. Ahí vamos, estamos caminando. Vamos a comenzar a cambiar de color ya. Sí. Gracias por lo que se han suscrito, lo que siempre por WhatsApp me mandan, cuándo dan en vivo, cuándo están. Ya estamos aquí, muchas gracias. El próximo 26, brother. ¿Lo anuncio tú o lo anuncio tú? Pues sí, el próximo 26 vamos a tener la oportunidad de tener al queridísimo doctor Samuel Pagán, Una eminencia en lo que un es erudito erudito. en Biblia. La verdad, en el ámbito latino creo que es una de las personas más influyentes en cuanto a en cuanto a traducciones bíblicas. Es escritor de un sinfín de libros. Sí. Vamos a estar hablando acerca de uno de sus libros, tratando la manera de conocer el corazón de Abraham Ujú. desde la perspectiva bíblica, y qué bueno que lo vamos a poder hacer con él. Y para mí va a ser un privilegio grande, pues él fue el director, mi mentor en el programa del doctorado, entonces voy a estar como nervioso con él, ¿no? Hombre, como es la expresión, no estuvimos bajo Gamaliel, pero sí bajo Samuel, ¿no? Pero sí. Pablo estuvo va estudiando con Gamaliel, ¿no? Que era uno de los personajes de su época, y la verdad para mí, verdad para el grupo de nosotros, ¿no? Los que salimos de la promoción del 2026 de Fuller en el doctorado en ministerio, fue una experiencia súper especial, súper especial. 4 años que estuvimos con él, y la verdad cada día era algo impresionante, ¿no? Sí, Era gloria a impresionante. Dios. No, y bendecido porque una persona que tiene esa voz tan fuerte en la comunidad latina, ¿no? A nivel teológico y de pensamiento estructurado, quiere estar con estos humildes servidores. Sí, la verdad nosotros siempre preguntábamos cómo el doctor Pagán le hace para hacer todo lo que hace. Nosotros éramos estudiantes y no nos alcanzaba el tiempo, y nosotros decíamos, ¿cómo el doctor Pagán le hace? La verdad, un hombre entregado por completo, lleno al servicio del Señor, y pudimos aprender de él una de las cosas, que la preocupación por la edificación del pueblo del Señor es algo que siempre nos mantiene con los pies en la tierra, ¿no? Entonces eso es lo importante, creo yo. Sí. Yo creo que si algo nos ha quedado más que eso, es esa experiencia ministerial para ayudar al pueblo del Señor. Sí. ¿Verdad? Que vamos a hablar del conocimiento el día de hoy, ¿no? Sí. Que el conocimiento no se fue arriba, sino que se quedó abajo. Sí. ¿Verdad? Entonces es algo interesante. Leímos un libro, ¿no? acerca de cómo el Espíritu Santo trabaja, ¿no? Y de Víctor Codina, ¿no? Y él dice, ¿no? ¿Verdad? El Espíritu Santo trabaja aquí en la tierra, ¿verdad? No solo en el cielo. Y nosotros muchas veces tenemos esa idea. Entonces vamos a tener la oportunidad de estar con él, Dios mediante. Así que no se lo puede perder, ¿verdad? El miércoles 26 de agosto a las 7 de la noche, ese va a ser más temprano. Sí. Va a ser más temprano. Sí. Y va a haber más sorpresas. Van a haber más sorpresas. Sí. La verdad, el Señor nos ha estado bendiciendo, ¿verdad? El doctor Emanuel. Tuvimos al doctor de Perú, ¿cómo se llama? José Watanabe, profesor José Watanabe. Sí. Han habido gente, ¿verdad? Todos, el doctor Marco Huerta. La realidad es que el Señor nos ha bendecido en ese sentido. Sí. Y lo que hemos podido observar y platicar y conversar con cada uno de ellos es que en todos hay una preocupación por la iglesia, de la iglesia. ¿Verdad? Entonces eso creo que es algo que nos une. Yo creo que es el Espíritu Santo el que ha puesto esa preocupación. Sí. Porque el doctor Emanuel no dejará mentir, ¿no? Pero ahora que ya tiene, ¿verdad? Una rayita más el tigre, dice uno, ¿no? ¿Verdad? Sirve para como más preocupación, ¿no? Sí, hay como una preocupación distinta. No es ni para vanagloriarse, ni para gloriarse, ni para buscar el favor de la gente, sino que para el servicio. Y cada vez uno encuentra que hay más áreas donde necesitamos trabajar. Claro, pero la idea es trascender, pues, no quedarse con lo que uno dice, sino trascender, ¿no? Esa es la idea. Yo creo que eso nos ha mantenido, ¿no? Y yo creo que en ese sentido uno entiende la oración que Jesús les dice a sus discípulos: pídanle al dueño de la mies, ¿verdad? Que envíe obreros. Así estamos ahora, ¿no? Sí. ¿Verdad? Orando para que el Señor envíe obreros a la mies. Y ya saben, vamos a estar dejando algunos links por ahí, al menos algunas direcciones para que usted, si usted quiere estudiar teología formal, se puede inscribir. Sí. Es muy necesario el día de hoy. Así es. Y el doctor Emanuel también tiene esa pasión, ¿no? De la edificación por la iglesia. Bueno, también el discipulado, el desarrollo de líderes en la iglesia,
porque creo que en muchos casos o en muchas situaciones ya ha recibido obreros, pero no sabemos qué hacer con ellos. Ujú. O los ponemos a servir en áreas donde podrían ser mejores capacitados o usados en diferentes ministerios en la iglesia. O vienen los obreros y tienen las estrategias, pero no el conocimiento bíblico. O tienen el conocimiento bíblico, pero no las estrategias para unir el conocimiento bíblico a algo práctico. El deseo siempre es ver los sistemas en la iglesia, y como estaba diciendo el doctor Wilfred, es que cuando nosotros estudiamos, tenemos la oportunidad de ver cosas de diferente perspectiva, con diferentes lentes, Sí. y vemos esos huecos en la iglesia. Y no es que queremos decir, wow, la iglesia está en ruinas, sino es Dios nos ha empoderado a nosotros como iglesia para poder ayudar a otros, para poder empoderar a otras personas. Recuerdo lo que dice la escritura en Efesios, donde Pablo dice a la iglesia que, ah, que el trabajo del pastor o el ministro es poder levantar a otros ministros conforme los dones y las Así habilidades. es, así es. Efesios 4:11. Sí. Sí, 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 sí. Entonces, sin más preámbulo, ¿qué les parece si entramos? Ya saben, no se olviden, el próximo 26 vamos a estar con el doctor, con la eminencia, una voz autorizada, ¿no? Samuel haga su pregunta, se te haga tiempo, va a ser a las 7 de la noche, no va a ser a las 8, sino a las 7 de la noche, ¿no? Porque él está en Él está en la Florida. Florida, ¿no? Sí, él está en la Florida. Entonces tenemos, creo que 3 horas de 3 diferencia. horas de diferencia. Sí, Ok, ajá. entonces, y de ahí va a haber más sorpresas y espero que también nos acompañen para el tercer aniversario de este humilde ministerio en el canal BTC. Ya en septiembre, el En otro mes. septiembre, sí, 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 en septiembre. Y el 1 de junio vamos a estar dando una conferencia ¿en dónde es? En Hayward, Hayward. Vamos a estar hablando sobre matrimonio. No, esperamos que lo vamos a tratar de grabar y subirlo a nuestra página del BTC, ¿no, querido doctor? sí, amén. Vamos Así a- que ¿no? Para- vamos a poner ahí los datos. Yo sé que la actividad es con una iglesia. No, 6 iglesias se han 6 reunido, iglesias, sí. pero vamos a preguntar si podemos hacer la Sí. invitación para todo aquel que quiera asistir. Así es. Y ya sabes, si no quiere tener en sus iglesias, como han hecho, una predicación, una enseñanza, una conferencia, taller, casamiento, acá estamos, abajito, vamos a poner nuestra dirección y correo electrónico y estamos a sus servicios, a su disposición. ¿Verdad, doctor Wilfred? Amén, amén, amén. Ok. Entonces, sin más preámbulos, ¿qué les parece que comenzamos lo que nos trae convocados? Amén. Sí. El tema del día de hoy es del conocimiento de la transformación, el desafío del discipulado en la iglesia de hoy. Ese es el tema del día de hoy, ¿no? Por favor, hagan sus preguntas, sus comentarios, lo que están de acuerdo, no están de acuerdo. Estamos dispuestos nosotros a responderle. Y acá tenemos a un doctor en pedagogía autorizado, licenciado en historia también, ¿no? Y en teología. Entonces tiene usted toda una riqueza, ¿no? Donde puede usted encontrar sabiduría también e inteligencia, un diálogo inteligente. Ok, entonces yo creo que vivimos en una época, ¿no? En una época privilegiada en la educación cristiana. En serio. Ujú. ¿Por qué digo que privilegiada en la educación cristiana? Nosotros tres como docentes, ¿no? En el ámbito de teología y en la pedagogía, ¿no? Los alumnos están bien cercanos a toda clase de información. Miren, por ejemplo, ChatGPT, tú estás dando clases, ¿no? Y la gente está cotejando si es verdad lo que está diciendo. Está fact-checking ahí. No, ¿no? Ya está. estoy cotejando. Y si no, dice, hermano, eso es verdad, eso no es verdad, ¿no? Porque ya lo mira. ¿No? Entonces, tienen el YouTube, tienen el Facebook, tienen los libros, ¿no? Tienen que ponen ahí en los videos de prédicas, cortos de enseñanza, ¿no? Tienen una variedad, como por decir logos, ¿no? Una propaganda de logos, tienen un montón de prédicas y de pensamiento cristiano, Ujú. ¿no? Entonces creo que hoy día hay un montón de recursos privilegiadamente para entender la Biblia, para poderla estudiar, ¿no? Eso ha aumentado de manera extraordinaria, ¿no? El conocimiento, la información bíblica, ¿no? En los congregantes. Pero ya como pastores y como profesores, no me van a dejar mentir, ¿no? Que a veces la transformación espiritual está muy distante de la información que el congregante tiene. Ujú. Entonces, como teólogo, me surge la pregunta que debemos de plantearnos para comenzar, ¿no? Ah, una pregunta bien necesaria, doctor Manuel, ¿no? En el área de pedagogía y doctor Wilfred en el área de la teología. ¿Estamos formando discípulos o simplemente estamos transmitiendo información?
qué es lo que estamos haciendo dentro de nuestras congregaciones? Porque he escuchado una frase muy común, ahora que no, por la gracia de Dios ya nos invitan a diferentes, ¿no? Hasta a otras denominaciones, iglesia libre. Hay personas que dicen, hermano, yo sé mucho de Dios, ¿no? Yo me leo muchos libros, yo sé bastante, así, ¿no? O sea, entonces digo, ¿qué estoy transmitiendo? ¿Información o transformación? Me hice la pregunta, ¿no? Y haga usted que estos doctores tengan camino un poco más. Entonces, me gustaría que ustedes articulen, ¿no? Lo que ustedes piensan acerca de esa pregunta en sí, ¿no? Esa problemática, ese desafío. Creo que hay dos extremos en la mayoría de iglesias, pues aquí en los Estados Unidos, donde están la transformación en un lado y luego la información en el otro lado. Son dos áreas completamente, algunos dirían opuestos, pero creo que son dos extremos. En un lado está la transformación, pero lo vemos de una perspectiva de un, un life coach, alguien que está entrenando o dando una plática, una charla de ánimo, de esperanza, de motivación, pero no está basada en fundaciones bíblicas o no están usando la hermenéutica para asegurar que esta transformación sea algo permanente y algo espiritual. Iglesias, y no digo nombres, iglesias que quieren animar y llenar en vez de discipular, porque hay un precio para discipular. En el otro extremo están las iglesias que tienen información, que están enseñando quién es Adán y Eva, quién es David, quién es Saúl, la Biblia, pero no lo están haciendo en una perspectiva transformadora. O sea, y he enseñado esto y he predicado sobre esto. ¿Qué nos sirve conocer de Adán y Eva si vamos a seguir pecando intencionalmente? ¿Qué nos sirve conocer quién era David si cuando se confronta un gigante con nosotros no vamos a saber cómo responder? ¿Qué nos sirve conocer sobre Salomón si vamos a cometer los mismos errores? Entonces, en la área de información creo que es esencial. La escritura debe de guiar nuestra vida, debe de guiar nuestro caminar con Cristo. Pero ¿cómo es que podemos traer estos dos extremos juntos a un balance? Que la escritura sea lo que nos esté transformando, no solamente en decirle, esta es la persona. Yo recuerdo en mi infancia que cada año aprendía las mismas historias en la escuela dominical. Y era lo mismo, David y Goliat, Jonás, Noé, y cada año yo pensé que íbamos a entrar más profundo a esta escritura, pero ahora simplemente te queremos enseñar estas fundaciones y nunca salimos de estas fundaciones. Al entrar en entrenamientos con adultos, en lo que era el instituto, la escuela dominical para los mayores, era muy similar, pero ahora hablaban sobre personajes bíblicos que no eran común. Entonces, no era información de cómo podemos hacer esto en una manera más práctica, que sea la palabra de Dios vive eficaz en nosotros. Claro. Sí, yo creo que una de las cosas que bien se ha mencionado es el gran cúmulo de información que existe, ¿no? Sí. Y todo está al alcance, está a la disposición. Lo que usted decía, ¿no? Ahora la gente puede preguntar, no sabe algo, puede ir al ChatGPT. Nosotros creo que como profesores miramos eso más en los alumnos. Seguido, sí. ¿Verdad? Hay una dependencia más en cuanto el ser humano a obtener información. El problema está que ¿qué se hace con esa información? Entonces yo creo que uno de los problemas que nosotros tenemos el día de hoy es que la palabra conocimiento se está como redefiniendo nuevamente. ¿Verdad? Nosotros, tal vez desde la filosofía griega, ¿no? El conocimiento tenía que ver con una creencia, con una experiencia que el ser humano tenía, ¿no? Y esa experiencia tenía que ser confrontada con una verdad. Y para que llegara a ser conocimiento tenía que ser justificada. O sea, hay un proceso, ¿no? Para que la persona pueda tener conocimiento. Entonces, yo creo que uno de los problemas que nosotros tenemos el día de hoy es que me voy a incluir como maestro, como profesor, ¿no? Claro. Que muchos de nosotros queremos enseñar y queremos transmitir una información nueva, pero sin ser comparada con la verdad y mucho menos sin ser justificada.
¿verdad? Hay maestros que tal vez podemos estar hablando algo que la gente no comprende. Es demasiada información, la gente no comprende, ¿no? Entonces, no pueden compararlo con Cristo Jesús y definitivamente con que es la verdad. Y por ende, pues no puede existir una justificación para esa información que ellos están recibiendo. Entonces, no existe tanto un conocimiento pleno en ellos, sino que existe como una información nada más. O sea, hay una información. Se está convirtiendo como en el website nuevamente, ¿no? Que tiene toda la información ahí, pero lee y no sabe qué hacer con la información. O sea, el ser humano cada vez como que se está retrayendo más y todas esas cuestiones que tienen que ver con transformación, que parten de un conocimiento previo, no están siendo llevadas a su completación porque no hay una justificación. Cuando digo una justificación, ¿verdad? ¿Cuál es el área práctica donde yo voy a aplicar esto, donde yo voy a aplicar? Yo creo que muchas de las iglesias, como usted dice, hay mucha gente que lee libros. Hay mucha gente que lee Sí, libros. son bien didácticos. Ya. Sí. ¿Verdad? Y les gusta leer y gloria a Dios por ello. El problema es, ¿verdad? Que como no hay una comparación con la verdad, y hermano Manuel decía algo, ¿no? Jesucristo, ¿no? Como la verdad absoluta que existe, ¿no? Entonces, toda la información que está en los libros, como yo no tengo la capacidad de justificarla porque no la pongo en práctica en mi vida, se queda solo en información. Una información. Sí. Y la información no causa transformación. No. 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 La información no forma discípulos. No. ¿Verdad? La información lo único que hace nada más es que es algo que anda flotando en el aire nada más, pero no tiene ningún efecto. Muy etéreo es. Hasta subjetivo, muy subjetivo. Sí, en ese sentido se convierte en subjetivo, ¿no? Tomándole la posta que tuvo, que el escenario que puso el doctor Emanuel, ¿no? Buenísimo, ¿no? Los dos polos, ¿no? Como dos polos. Yo a veces pienso de que nosotros, como en general, ¿verdad? Como creyentes pensamos que el cristianismo es solamente una forma de pensar, no una naturaleza nueva. No, en serio, bro. Y eso es bien delicado. Porque el cristianismo, o sea, si es un pensamiento, entonces dame toda la información y yo articulo un pensamiento nada más, pero vivo como yo considere, ¿no? Moralmente correcto, con mis valores, ¿no? Pero si yo lo tomo de esas epístolas paulinas, ¿no? De que estoy clavado en la cruz, de que no, ya no vivo yo, ¿no? O sea, de la nueva naturaleza, ¿no? Ya la información tiene que encarnarse, hacerse carne en mí y llevarme a un punto de encuentro que es la reflexión. O sea, ¿cómo el ser humano cambia? A través de la reflexión. Hay una pedagogía, querido brother, que esto sí, me he dado cuenta, ¿no? Verdaderamente, ¿no? ¿Verdad? Como profesores, y yo sé que ustedes también, que hay una pedagogía que es bancaria, no sé si ustedes se dan cuenta. O sea, que yo me siento y los demás están calladitos, ¿no? Y yo estoy, que te hable. Y me entendieron, amén, hermano. Sí, amén. Y todo el mundo. Pero no hay una pedagogía, la que hace cambiar a la persona es la pedagogía problemática. En el buen sentido de la palabra, por favor. ¿Sí me entiendes? Uno no está acá para molestar ni para peñicar, no. Bueno, ya se quitaron la idea. ¿No? O sea, en el sentido del problema, quiero decir que abordamos desde una pregunta. Y desde esa pregunta comenzamos a caminar todos, a reflexionar todos. Y llegamos a un punto de encuentro de que llegue a ser lo que tú estás diciendo, querido doctor Wilfred, de que me sirve esta información para mi vida, para mi nueva naturaleza. Yo creo que no hemos podido armonizar lo que el doctor Emanuel estaba diciendo, ¿no? Esos dos extremos, ¿no? Yo creo que la otra vez hablamos con el doctor Emanuel, ¿no? ¿Verdad? Cuando hablamos acerca de los beneficios de la reforma, ¿verdad? Si no mal recuerdo, Martín Lutero dijo algo así, no recuerdo literalmente qué fue lo que dijo, ¿no? Pero dio a entender que el conocimiento, ¿no? Bueno, la información, solamente información, pero sin transformación, dijo que no servía para nada. ¿Verdad? Porque el propósito de la reforma no era solamente aprender las nuevas verdades doctrinales que en ese tiempo se estaban desarrollando, ¿no? Pero necesitaba haber un cambio a la hora de recibir esa información, y ese fue el problema que hubo en la reforma, con la contrarreforma, ¿no? Sí. Entonces, donde la información logró efectuar un cambio, se generó conocimiento. Y donde llegó la contrarreforma y no se efectuó ningún cambio a través de la información que recibió, no pasó nada. No. Es que la finalidad del evangelio en sí no es adquirir conocimiento, de saber que hubo un Jesús histórico que caminó.
No es la finalidad esa. La finalidad del Evangelio sí, ¿no? Es conocer a Cristo en sí, o sea, encarnar a Cristo. Esa es la finalidad última, ¿no? ¿No? Es interesante porque estaba leyendo en esta semana un artículo por Barna que sacaron sobre en los últimos años del 2020 para hasta el 2024-25 había una decadencia de la alfabetización bíblica. Han visto un cambio, ya ahora la gente está leyendo la Biblia más. Pero en ese mismo reporte mencionaron que mucha gente lee la Biblia ah, pero sin la intención que la Biblia los transforme. Solo están leyendo como un libro histórico o quizás tuvieron una experiencia en su infancia donde nadie les leía y iban a la iglesia y reconocen que hay algo que trae la escritura en la emoción de la persona, paz, tranquilidad, gozo. No la leen con la intención de ser transformados. Ah, pero dos cosas que me interesan es que y estuvieron hablando sobre esto, los dos comentaron sobre lo práctico de la escritura. Eh, Parte de mi tesis del doctorado era el aprendizaje del adulto, cómo es que el adulto aprende. Y Malcolm Knowles tiene su teoría que son 6 principios, y uno de los principios es la necesidad de saber. Un adulto para aprender necesita que saber el por qué. Y en muchas situaciones damos una enseñanza, una predicación y explicamos lo espiritual, pero mucha gente no entiende lo espiritual. Solo ponemos en una manera más práctica. La necesidad de saber es el por qué es necesario este sermón. ¿Cómo me va a ayudar en mi matrimonio? ¿Cómo me va a ayudar con mi familia? ¿Cómo me va a ayudar en mis finanzas? Y no es tanto que la persona quiera reflexionar en el yo, sino que quieren ver el beneficio de esta enseñanza, porque ustedes lo mencionaron, hay un montón de recursos. ¿Cómo es que este recurso del domingo o el miércoles o el jueves me va a ayudar a acercarme más a Cristo? La Reforma nos enseñó algo muy poderoso, es que por causa de la traducción bíblica, que todos comenzaron a tener acceso a la Biblia en su idioma, ellos comenzaron a ser conscientes de lo que decía la palabra de Dios, porque ahora ya no era alguien pensando por ellos, sino que ellos pudieron luchar con la escritura. Y vemos que cuando uno lucha con la escritura, ellos están teniendo una conversación con Dios. Y están diciendo, ahora entiendo por qué es que tengo que actuar en esta manera. Lo problemático. Lo problemático. Ya no es tanto de que un montón de información se me ha dado, sino que yo estoy batallando con este asunto espiritual. Quiero ver cómo es que la Biblia me puede ayudar a lograr esto o superar esto. Yo ocupo ayuda y recuerdo que antes daban los folletos qué escritura buscar en el momento de crisis. Y qué hermoso era ese recurso porque nos llevaba directamente a la escritura para poder tener ese problema. Exactamente. Tocándolo, buenísimo lo que decir, qué rico. Lo que está diciendo, yo tengo un temor, en serio, es mi temor como profesor, ¿verdad? O como teólogo, ¿no? Mi temor. Brother, que confundamos el bagaje intelectual, ¿no? Con madurez espiritual. Es mi temor. O sea, porque hay gente, ¿no? A veces hay gente que en las iglesias que tú vas, ¿no? Y te quieren rebatir y saben, ¿no? Pero que confundamos el bagaje espiritual con ¿no? El bagaje intelectual bíblico con la madurez espiritual. Porque muchas veces me he dado cuenta en mi experiencia ministracional que esas personas, ¿no? Hablan desde la herida, desde una herida profunda, ¿no? Desde una inmadurez. Entonces, no tanto de un pensamiento articulado, cuajado, reflexionado, que te ha transformado, ¿no? A través del estudio, ¿no? En sí, y el poder del Espíritu Santo, que no podemos desligarlo tampoco, ¿no? Sino que parten desde ahí, ¿no? Desde cuidar esa herida, ese espacio que no quieren que nadie la vea. Entonces, ese es mi temor, ¿no? De que confundamos, ¿no? El bagaje intelectual, ¿no? Con la madurez espiritual, brother. Un día oí un pastor decir, me fui a predicar a su iglesia, antes de traer el mensaje me llamas al lado y me dice, Emanuel, yo he oído toda predicación. Dice, de todo mensaje he oído. Y yo en mi mente dije, wow,
pues, ¿qué quiere decir con esto? Y me Debajo del dice, cielo. sí, sí. Yo voy a ir a buscar la sala, por donde está tu... Y me dice, pero de todo esto he aprendido que tengo que aprender a obedecer. Claro. Y dije, wow, es cierto. No hay, no hay nada nuevo bajo el sol. No, pues Jesús dice, bueno, el conocimiento te tiene que llevar a la obediencia, ¿no? Ujú. Al cargar tu cruz. O sea, el conocimiento que tienes de Cristo, ¿no? El teológico, ¿no? O cristológico, te tiene que llevar a eso, al acto de obediencia, ¿no? A lavar los pies. O sea, el servicio a los demás es eso, ¿no? La edificación de la iglesia, es el servicio a los demás. También otro miedo recurrente que yo tengo, bro, le puedo abrir el corazón, ¿verdad? Es que ya a cierto caminar que uno tiene, ¿no? Y en estas universidades, que te confundan con un intelectual. Eso también me da así. Porque el intelectual, mira lo que han hecho los intelectuales, Primera y Segunda Guerra Mundial, el socialismo, el comunismo, y puedo seguir, el fascismo, o sea, puedo seguir, ¿no? Todos los vejámenes que han hecho la mente humana, ¿no? Pero qué lindo cuando te dicen, eres un académico. Entonces, el académico que tiene es una diferencia bien abismal, porque armoniza lo que sabes con lo que sientes, ¿no? Y lo armoniza, ¿no? ¿Ah? Entonces utilizas lo que Dios te ha permitido aprender para la edificación de la iglesia, ¿no? Desde los cimientos, ¿no? Ese es otro de los miedos que me había tener, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones para uno librarse de todas esas cuestiones es poner uno en perspectiva. El hermano Manuel decía al principio, ¿no? ¿Verdad? Dios ha dejado establecidos ministerios para que todo el cuerpo se edifique, ¿no? Entonces todos los ministerios simplemente son una función, ¿verdad? Que hablábamos en algún momento, Sí. ¿no? Son una función dentro del cuerpo, no una posición dentro del cuerpo. Y yo creo que ahora el hecho de tener información, ¿verdad? Al menos en mi experiencia, todo lo que he llegado nunca ha servido para... Ahora pues lo entiendo, ¿no? Tal vez a un principio, tal vez no. A un principio tal vez terminé el bíblico y creí que me las sabía todas, ¿no? Sí, ¿Verdad? queríamos rematir al profesor, ¿no? Que Sí, tenía un ajá. doctorado, yo no quería estar ahí. Sí, y ahora yo me encuentro en esa situación, ¿no? Yo no entiendo la situación. Entonces, yo creo que ese es uno de los problemas. Nosotros ahora creemos que el hecho de tener información nos eleva de posición, ¿verdad? Y realmente nos damos cuenta que no es así. Que no Pero es eso así. es solo información. Nada más. Cuando la información, ¿verdad?, se convierte en conocimiento de nosotros, causa una transformación. Yo recuerdo bien al estudiar el Sermón del Monte, ¿no? Jesús comienza con una premisa, ¿no? Ustedes son la sal de la tierra, ¿no? La luz del mundo, ¿verdad? Pero si esa premisa se cumple en nosotros, entonces los cambios son porque vienen de una información con conocimiento, porque Jesús ya al comenzar el capítulo número 5 les da información, luego pasa por la verdad que sé, ¿no? Pero yo os digo, ¿no? Y después, nuevamente, ¿no? Hay una transformación a través de todo eso que ellos están haciendo. El problema ahora es que yo siento como que existe una competencia dentro del campo, ¿verdad? Existe una competencia, ya muchos ya solamente buscan la información por decir son alguien, lo que usted decía, ¿verdad? Sí. El miedo que nos confundan con alguien. Sí. Yo por eso pienso, ya a esas alturas uno ya no se pone como el que lo sabe todo, sino como un guía. Yo les digo a mis alumnos, yo les digo, Como lo que decimos, estamos caminando. somos guía nada más. Ajá. O sea, yo los voy a guiar con el libro que estamos leyendo, estudiando, y vamos a aclarar ciertas ideas, pero los voy a guiar en el proceso. No les voy a introducir en el cerebro qué es lo que ustedes tienen que hacer, No. sino que tiene que haber No. una conversación. Y Exactamente. los modelos de conocimiento, ¿verdad? Los modelos de conocimiento, al menos de los griegos, viene de la conversación. De la conversación. Viene del debate. No un debate como el día de hoy, No. dos se pelean a ver quién ¿Quién gana. tiene ¿verdad? más? Ajá, ¿Quién sabe más? ¿Quién sabe más? ¿Quién sabe más? Entonces no es eso, sino No. que un debate, hay una conversación, Un diálogo, sí. un diálogo, yo lo veo así, tú lo ves así, entonces luego después llegamos a Da un Cristo punto, Jesús, ¿qué es lo que sí. qué es lo que la Biblia dice? ¿Cómo es eso? Entonces ahora que ya hemos llegado a ese debate, hemos llegado a ese tipo de conclusión, entonces ahora, ¿cuál es mi responsabilidad ahora que tengo todo eso en mis manos? Claro, con la responsabilidad. Hay una pregunta que a mí me causó mucho conflicto, ¿ah? Interno, existencial, ¿no? Cuando comencé mi caminar en teológico, ¿no? Desde Perú, era ¿qué es lo que está haciendo Dios en mi historia, en mi contexto? Ujú. Porque era aplicar todo lo que estaba aprendiendo, lo que había aprendido, aplicarlo en una pregunta. Responder en una pregunta, me hizo mucho conflicto. Y ¿Verdad? queremos hacer una aclaración. Al menos yo pienso que vale la pena hacer la aclaración, al menos de mi parte, ¿no? El hecho de que uno
tenga el micrófono, digo yo siempre, ¿no? ¿Verdad? Porque uno hace que... No significa que por eso no lo puede hacer todo. O sea, no hay nada que aprender, ¿verdad? Hace un par de días yo tuve una conversación con mi esposa, ¿no? Acerca de un tema ministerial. Y me dice, ¿qué podemos hacer en este caso? Y saqué toda mi información. Sacaste el ChatGPT que tienes de la mente. Saqué ¿verdad? Y ella me dice, sí, todo está bien, dice, pero ¿cómo se hace? Gloria a Dios. Entonces le digo yo, pues ahí es donde le digo, está el problema, le digo, porque estamos en el aprendizaje, no estamos, ¿verdad? Tengo la información, le digo, pero no se ha transformado todavía en conocimiento porque tengo algunas ideas, ¿no? Claro. Tengo algunos ideales que se pudieran hacer, le digo, pero la realidad es que ya estando uno en el contexto preciso, entonces uno tiene que ahora venir a Jesús y qué fue lo que Jesús hizo con todo esto que nos enseñaron, ¿no? Mira la palabra que utilizaste, no se ha transformado en conocimiento. O sea, tienes información, pero esa información, si no lo transformas en conocimiento práctico, se queda solamente en el mundo de las ideas. Se queda ahí nada más. Algo sui generis, nada más, ¿verdad? Me he puesto a pensar en estos últimos años, lo más que me meto en la escritura y en el estudiar todo lo que está alrededor de nosotros. ¿Cómo es cierto lo que dice las escrituras? Cuando Jeremías dice, yo simplemente soy polvo. O cuando el salmista dice, yo soy pero un gusano. Y mientras que yo estudio, me pongo a pensar de lo que no sé y lo que quiero descubrir. Pero si somos polvos, eso significa que podemos plantar a alguien puede plantar una semilla en nosotros y hacer algo crecer. Y esa es la meta, es que Dios plante en nosotros y que podamos a crecer para hacer el fruto, para poder ser de bendición y edificar la iglesia. Sí, buenísimo ilustración. Magnífico, ¿no? Magnífico. Sí. Descrita la parábola del sembrador de una manera más espectacular, ¿no? ¿Verdad que sí? En el contexto de hoy, ¿no? Sí. En serio, y eso es una gran verdad. Si nosotros, bueno, ahí sí, si no servimos ni de polvo, y para que puedan sembrar una semilla, o sea, no. Me encanta la parábola del sembrador, porque nos muestra, la escritura dice que comenzó a aventar las semillas, cómo a veces no somos intencional en plantar las semillas en las personas. Y hablando sobre el asunto pedagógico, es que si simplemente estamos hablando y no teniendo una conversación, estamos aventando semillas sin la intención de plantar algo que va a tener fruto. Claro, en el diálogo está la intención de transformación, en la reflexión, sí claro. Y los modelos que están actualmente en la iglesia del siglo XXI no están abiertos para el diálogo o la conversación. Sí, hablamos del pastorcentrismo hace 2 podcasts atrás, ¿no? Es uno de los desafíos de romper ese paradigma, ¿no? Para céntrico que se ha levantado, ¿no? Hace como 25 años, ¿no? Atrás del pastorcentrismo, creo que, y evita eso el diálogo, pues, ¿no? Dentro de evita el diálogo porque supuestamente hay una voz autorizada de parte de Dios quien tiene toda la verdad. Y el doctor Emanuel decía algo interesante, ¿no? Hablando de la obra del Espíritu Santo, ¿no? Y hablamos de eso, la reforma, cuando la gente comienza a leer la Biblia. Nosotros, a través de esos procesos que Dios hace, nos damos cuenta que la inspiración del Espíritu Santo está en todo ser humano. ¿Verdad? El Espíritu Santo no ha cesado de obrar. ¿Verdad? Y no estamos hablando de sucesionismo ¿verdad? De los dones del Espíritu, ¿no? Pero el Espíritu Santo como Dios, ¿verdad? No ha dejado de trabajar en el pueblo y sigue inspirándonos. O sea, hablábamos con Sol, ¿no? Cuando hablábamos acerca de la inspiración de las Escrituras, ¿no? Nosotros cerramos el canon y se quedó ahí y pensamos que ahora el Espíritu Santo ya cerró el libro y ya no hay nada más que hacer. No, cada vez el contexto va requiriendo nuevas formas de percibir la realidad, ¿verdad? No es que el texto bíblico vaya a cambiar, no, porque muchos creen entonces que el texto bíblico va a cambiar, no. Pero sí el Espíritu Santo nos debe dar esa reinterpretación en nuestra relectura de la Biblia, como dice el doctor García Alonso, ¿no? ¿Verdad? Releer la Biblia, pero ahora con los ojos del Espíritu, ya no es del prejuicio, ni de la cultura, ni de las herencias religiosas que nosotros tenemos, sino, como decíamos, o sea, ¿qué cambio, qué transformación está pasando a mi alrededor ahora que yo tengo esa información? ¿Verdad? Que tengo esa información, o sea, ¿qué tanto la iglesia, qué tanto el ministerio, qué tanto la comunidad, qué tanto el trabajo, qué tanto mi familia está cambiando a través de lo que yo he aprendido? Porque si no, simplemente se convierte nada más como en una comparación. O sea, alguien tiene información y
Entonces, una pregunta, ¿qué impacto tendría enseñándole a la gente de nuestras iglesias la hermenéutica en vez de enseñarle las respuestas que ellos buscan? Mm. Ese conflictivo. Porque Ese conflictivo. es fácil cuando alguien Sí. me pregunta, Pastor Emanuel, ¿qué pensamos Esto, sí. de esto? Y yo le digo, pues esto es nuestra creencia. Ahora ellos lo van a creer sin tener ese debate, sin tener esa Ese información conflicto, de lo sí, bueno o sí. lo mal. En vez de decir, bueno, vamos a estudiar esto junto, estas son escrituras, ya conoces el proceso de cómo estudiar la escritura para darle justicia a lo que escribió Dios. ¿Qué me cuentas de esa escritura? Pero nadie quiere hacer el proceso hermenéutico. No, pero esta es mentoría, pues. No, eso debe ser la mentoría. Eso debería ser la mentoría. Pero hay otra complejidad, ¿no? La atención, el discipulado de hoy, su debilidad, el discipulado de hoy, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos discipulado? Con todo respeto y cariño, ¿no? Con todo respeto, ¿verdad? También nosotros como pastores y profesores, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Ahora el discipulado se hace, estamos dando clases de discipulado los martes. Eso es solamente pasar otra vez de información. Pero el discipulado es a través de la mentoría y lo vemos en el ejemplo paradigmático de ministerio que es Jesucristo. Pues. Jesucristo hacía mentoría, ¿no? Respondía a dudas, caminaba sus complejidades, ¿no? Escuchaba sus heridas, escuchaba, ¿no? Los reprendía, caminaba con ellos, pues, ¿no? Y eso creo que debemos de retomar eso, el camino de Maús, volver al camino de Maús nosotros. Ujú. Poco a poco, encontrarnos con Y dos, es- con tres. Y en sí los modelos de la iglesia primitiva fueron eso, ¿no? ¿Verdad? Sí. Nosotros hablábamos en principio, estamos tan enfocados en los números, ¿no? Y no vemos que el proceso discipulado se puede dar en una persona que muchas veces ni siquiera estamos considerando. El crecimiento de la iglesia primitiva fue exponencial, ¿verdad? Sí. No fue una multiplicación de 2 por 2, no fue exponencial, o sea, creció de manera exponencial en un momento determinado. Y si nosotros analizamos todo ese crecimiento que hubo en la iglesia, no fue producto solamente de que uno predicara nada más, sino que había un cambio en la gente, Claro, un cambio vivencial en la gente. Claro. Y eso hacía que la gente se discipulara automáticamente con ellos al ver el ejemplo de los demás. Lo mismo que pasó con Jesús, ¿no? Sí. ¿Verdad? Jesús y sus discípulos, ¿no? El caminar con él. ¿Verdad? Entonces, en ese caminar comenzaron a cambiar prácticas, comenzaron a cambiar estilos de vida, comenzaron a cambiar percepciones sobre las divinidades de aquel entonces, comenzaron a cambiar muchas cosas simplemente por el hecho de observar. Entonces, ahora nosotros, en nuestros modelos pedagógicos, usualmente son enseñados desde el púlpito, ¿no? Los procesos de discipulado ahora que se hacen, como usted dice, ¿verdad? Una vez por semana, ya no son ni siquiera procesos de discipulado, son procesos de enseñar ese reglamento interno de una iglesia a alguien. O sea, ese es el proceso de discipulado, que, ¿verdad? No tanto ese caminar con el cristiano para que pueda crecer, para que pueda desarrollarse, para que pueda participar con los demás en el crecimiento, ¿no? Es un checklist. Ya entraron a clase 101, ya entraron a clase 102, ahora ya se puede hacer miembro y alguien se puede preocupar de él en vez de nosotros estar en esa relación. Antes de comenzar el podcast estuvimos hablando sobre la clase de una iglesia empoderada por el Espíritu y el libro de Hechos 2 nos enseña algo muy poderoso. Dice que asistían al templo, pero también se reunían en el hogar. Yo he estudiado eso y me he puesto a pensar en el templo, están recibiendo la cultura, están recibiendo la tradición, están entendiendo la palabra de Dios en una manera intelectual, pero también en una manera cultural. Y en la casa estaban quebrando pan y estaban mentoreándose Mentoreando, sí. y aún teniendo relación sobre la misma escritura. So, están expuestos a la escritura en diferente manera, pero viene el aspecto de la relación y la mentoría. Y creo que por muchos siglos la iglesia ha estado en ese pensamiento de ir al templo, ir al templo, ir al templo, pero nos olvidamos de la parte de quebrar pan. O ahora están los modelos de grupos de vida, células, y algunos llegan a estos, pero no llegan al templo y les falta ahora esa parte. So, cuando hablamos de la educación, tenemos que abrir la oportunidad para que gente pueda estar en los dos. Cuando yo hice mi programa doctoral, ¿no? Estaba haciendo mi tesis, ¿no? La mía fue educación con niños, ¿no? ¿Verdad? Con teenagers, ¿no? Entonces, la contraposición de los adultos y los teenagers es, los teenagers
no quieren llegar mucho a la iglesia porque ven la importancia central en el lugar físico, ¿no? Entonces ellos dicen, pues eso no compagina con lo que nosotros vemos en la realidad del día de hoy. Entonces es un conflicto cultural, pero al menos para el área latina, ¿no? Es un conflicto cultural bastante serio. ¿Por qué? Porque si el proceso de mentoría, como se ve en el libro Los Hechos, ¿no? Sucede en el hogar, ¿verdad? Que aunque debería suceder en el hogar, ¿no? ¿Verdad? Por Deuteronomio 6, ¿no? El modelo, al que yo le llamo el modelo pedagógico que Dios le dio a Israel para instruir a los niños, ¿no? Entonces ahora la centralidad del templo ha robado toda esa oportunidad. Y, ¿verdad? Cuando digo ha robado, no estoy diciendo, ¿verdad?, que los templos no sean de bendición o sean de maldición, pero de alguna manera como que nos han limitado, como el caballo que le ponen, ¿verdad?, un lugar solo para donde ver, no puede ver toda la periferia, ¿no? Entonces, nuestro enfoque en el templo viene a ser un enfoque, para mí, antiguo testamentario, ¿no? O sea, todo se da en el templo, y si no se da en el templo, todo lo demás es mundano, ¿no? Entonces, ahora la percepción de los teenagers es, ¿verdad? Pero es que esto ya no funciona así. No, pues, sí, pero tenemos esa idea tradicionalista. En el templo está la presencia de Dios. En el templo están los milagros. En el templo y llegan al templo solo los cristianos. Solo los cristianos. Entonces ya no hay oportunidad de que existan cristianos fuera del templo. Entonces ahora el templo se ha convertido como el lugar de aprobación para la persona que llega para saber si sí o no es cristiano. Exacto. Pero entonces toda esa información se ha transmitido y no la hemos sabido, ¿verdad?, de una manera de mentoreo, hermenéutica, lo que sea, explicar para que veamos que los métodos tienen que cambiar, los modelos tienen que cambiar. O sea, tiene que haber una información más dirigida, ¿no?, a solventar ciertas dificultades que está pasando las generaciones del día de hoy, ¿no? Así es. Por favor, si tiene preguntas, tiene comentarios, por favor, aproveche, este es el tiempo, haga su pregunta, haga su comentario. Estamos dispuestos a responder si ese es el caso, ¿no? ¿Verdad? No se quede sin preguntar si tiene alguna duda, ¿no? ¿Qué le parece si entramos a otra pregunta, ¿no? ¿Cómo discipular a las personas en la iglesia del siglo XXI? ¿Cómo discipulamos a las personas? Y esto es riquísimo, ¿no?, porque tenemos una perspectiva pedagógica y una perspectiva teológica, ¿no? Y llegamos a un buen punto, ¿eh? Bueno, yo creo que de la perspectiva teológica habría que eliminar todos los pedestales que hemos creado en primera instancia. No, en serio. Porque eso no nos deja... estructura, paradigma y todo eso no nos deja a nosotros, transformar. Sí. ¿Verdad? Porque nosotros tenemos el ideal de llegar a un lugar y no llegar a Cristo, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y en ese caso la información que estamos recibiendo no es la adecuada, no es la mejor. Es más, yo a veces pensaría que la información que estamos recibiendo no es ni siquiera ni cristiana. ¿Verdad? Es más antropocéntrica, ¿no?, que cristocéntrica, ¿no? Entonces, si nosotros no rompemos eso, va a ser muy difícil que nosotros podamos hacer un discipulado que sea efectivo, que sea transformador. Un discipulado que esté dispuesto, como dijo Jesús, a dar la vida por él, ¿verdad? No va a haber transformación del Espíritu Santo porque los pedestales no dejan que el Espíritu Santo se mueva. Lamentablemente, ¿no? Y si nosotros creemos en la transformación espiritual, pues la transformación viene de lo que el Espíritu Santo efectúa a través de la fe en nosotros, ¿no? Sí, pero ¿cómo se rompe esos moldes? ¿Cómo se rompen esos moldes pedagógicos, ¿no? Esas estructuras, ¿no?, céntricas, por ejemplo, ¿no? Ese también es otra complicación. Vemos el ejemplo de Moisés, y creo que puede ser un buen ejemplo para nosotros para la mentoría. Parte del proceso eficaz de la mentoría es modelar el comportamiento que queremos ver. Claro. Si el ejemplo que estamos viendo por la televisión es un pastor que está teniendo un escándalo por las finanzas de la iglesia, eso es lo que vamos a mostrar. Si es otro escándalo que vemos en las redes sociales sobre un pastor siendo infiel a su esposa, eso es lo que van a mostrar. Moisés es interesante porque él está en la presencia de Dios y como lo graba la escritura es que vemos que él está en la presencia de Dios, él está hablando con Dios, luego está con el pueblo y creo que muchas de las veces estamos más con el pueblo que con la presencia de Dios y no estamos pudiendo reflejar la gloria de Dios como lo hizo Moisés. Moisés bajó del monte, y ustedes son los teólogos, si digo algo incorrecto me corrigen,
Moisés bajó del monte y la gente se asustó por la gloria que él estaba reflejando de Dios. Y la escritura nos dice que cuando él estaba en su tienda o cuando él estaba en el monte, que los israelitas también estaban en su tienda esperando lo que iba a pasar. Cuando nosotros nos ponemos en la presencia de Dios, hace una transformación interna que se va a manifestar en las personas que están en nuestro cuidado, las personas que estamos cuidando. Igual Jesús se aislaba para estar en tiempo con su Padre y les decía a sus discípulos la noche que fue entregado, no pueden quedarse despiertos una hora. Él les estaba no solamente corrigiendo, pero les estaba enseñando por sus acciones lo que era tener una relación con Cristo o con Dios, con el Padre. Y por causa de eso, los discípulos vieron eso. Y la transformación que vemos después que Jesús es resucitado, de Pedro que lo negó, y luego en el día de Pentecostés, que fue el que predicó, fue porque él vio un ejemplo en Jesús que él lo iba a poder vivir. Lo trascendió, ¿no? El ejemplo lo trascendió. Yo pienso que necesitamos regresar, hablamos nosotros otra vez de la ley y la gracia. Necesitamos regresar a la gracia. La iglesia necesita comprender la gracia. Sin la gracia no puede haber transformación, no puede haber discipulado, no puede haber. Porque siempre vamos a regresar nuevamente vamos a regresar a la esclavitud, vamos a regresar a la esclavitud, vamos a regresar a la esclavitud, vamos a regresar a la esclavitud. Si nosotros no partimos, yo creo que de ahí, ¿verdad? Y eso sería comprender la obra de Cristo, ¿no? O sea, cuando hablamos de gracia no solamente es una palabra, ¿no? Sino toda una expresión de amor de parte de Dios para la humanidad, ¿no? Si nosotros no comprendemos la gracia, va a ser muy difícil que nosotros podamos discipular a otro, porque no vamos a poder enseñarle. ¿Qué le vamos a enseñar a alguien? O sea, le vamos a poder enseñar la ley, que vive bajo la ley, pero la ley nunca trajo libertad. La ley no era ese el fin de la ley, ¿no? ¿Verdad? Entonces solo a través de Cristo. Yo creo que si nosotros no destruimos los púlpitos que nosotros humanamente antropocéntricamente, ¿no? ¿Verdad? Hemos levantado, está muy complicado. Para eso, ¿qué tendría que hacer? Lo que decía hermano Manuel, ¿no? Lo que el líder, el pastor, el maestro, quien quiera que sea, ¿no? O sea, el que esté sirviendo como un mentor, tiene que comenzar a vivir una vida como la vida de Cristo. O sea, Pero de frente a la yugular, te ha sido de frente a la yugular. Es que no se puede de otra manera. Sí. No se puede. Yo no veo sí, otra. En serio, claro. Porque lo que pasa es que nosotros vemos los modelos de iglesia, hermano Manuel decía, ¿no? ¿Verdad? Todos los problemas que las iglesias están pasando, ¿no? Y no nos damos cuenta, ¿verdad? Que esas cuestiones como que son repetitivas y cada vez hacen más daño. Son paradigmas, modelos. ¿Verdad? Entonces ahora nosotros hemos elevado la posición a tal extremo, ¿verdad? Que para que se vea que alguien es fructífero, que alguien sea próspero, que alguien tenga el respaldo de Dios. Nosotros vemos todas las muletas que se usan, ¿no? O sea, nosotros hemos visto todas las muletas, no hemos visto a nadie que sea humilde en ese sentido, ¿verdad? Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, ¿verdad? Siendo el Hijo de Dios, él dijo, pues el Hijo del Hombre ha venido para dar su vida en rescate de muchos. Sí. Y ahora no, ahora mi modelo de liderazgo ya no es dar la vida en rescate de muchos. No, ahora mi modelo de liderazgo es, ¿verdad? Cuántos vienen y me dan pleitesía, ¿no? Y que te celebren tu cumpleaños. Pues O el día del pastor. Hombre, acá tenemos una pregunta. ¿Sí? ¿La quieres leer o la leo? De nuestro querido hermano William Molina de acá. Un abrazo, querido hermano. Dios te bendiga. Te saludamos, un querido hermano, también un discípulo de Cristo, caminante también de camino. Un cargador de cruz y de la puerta angosta. Ok, tengo una pregunta. ¿Qué metodología se puede implementar en la iglesia para cruzar del discipulado a la transformación? Uy, esa pregunta es para el doctor Emanuel. Buenísimo, ¿ah? Buenísimo. Hagan sus preguntas, sus comentarios, por favor. Son bienvenidos, ¿no? Me gusta la idea de la mentoría y el coaching, porque ahí conocemos la necesidad de la persona, conocemos lo que está batallando esa persona. Entonces no es simplemente predicar un mensaje
donde vamos a hablarle a toda la iglesia, pero ahora estamos yéndonos directo a esa persona. Un día le estaba diciendo al grupo de alabanza, escojan canciones que van a ministrar al corazón de las personas, que van a tocar el corazón de ellos. Y me preguntaron, ¿y cómo hacemos eso? Le dije, tengan una conversación con la congregación. Y dicen, nosotros pensábamos que era una inspiración divina de Dios. Le dije, pues, puede ser que uno espere que Dios le revele, pero al mismo tiempo Dios nos ha dado la capacidad de tener una conversación y saber con la congregación en dónde estás luchando, en dónde necesitas mi ayuda. En vez de decir, quiero que me celebre mi cumpleaños, y a veces decimos las cosas sin decirlas, las indirectas, ¿no? Sí. En vez de decir eso, es decir, ¿cómo te puedo servir? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Cómo puedo ayudarte a crecer? No solamente en lo espiritual, pero en toda área del bienestar de una persona, lo social, lo financiero, lo emocional, lo educativo, lo intelectual. Porque cuando una de esas áreas falla, las otras van a ser como un dominó donde van a estar cayendo también. Cuando una persona es sanada, ellos van a ver a Dios como Jehová Rafa. Y su teología y su perspectiva de Dios cambian. Cuando nosotros nos sentamos con esta persona y decir, mira, tu salud no está bien, vamos a implementar un plan físico para que tu vida cambie en esta área, porque va a ser un cambio también en lo espiritual. Ahora nos estamos metiendo algo mucho más profundo a la necesidad de esa persona. Y estar activos. Un pastor, un líder, tiene su círculo más cerca, son de máximo 3 a 5 personas. Ese es el círculo más, y lo vemos con Jesús. Y luego, después de eso, el círculo de discipulados son a 12 a 15 personas. Después de 15 personas, tenemos relaciones con las personas, pero ya no es a un nivel de discipulado. Mi recomendación es decir, ¿quiénes son mis 12 discípulos? Y no estoy hablando de la G12, pero decir, ¿quiénes son mis 12 discípulos? Es bueno aclarar eso. Es bueno aclarar eso. ¿Y cómo voy a ministrarle a ellos? Sudar con ellos, llorar con ellos, comer con ellos, edificarlos, no porque tengo un interés, sino porque me interesan ellos. Buenísimo. Yo tuve una experiencia cuando estaba estudiando la maestría. La doctora Alexia Salvatierra, ¿no? Alexia Salvatierra. Dios bendiga a la decana, ¿no? Sí, la decana. ¿No? Me bajó de la nube. Me bajó de la nube de ese tipo de liderazgo donde uno es el Superman, ¿no? O sea, yo aquí soy el superhéroe de la película, ¿no? Hicimos un proyecto de discipulado, ¿no? Un proyecto de evangelización comunitaria. Era un proyecto comunitario ¿verdad? Y la clase era esa, ¿no? Eran prácticas comunitarias, ¿verdad? Entonces, yo hice mi mejor proyecto, ¿verdad? Hice mi mejor esfuerzo, apliqué todo mi conocimiento, apliqué lo que decía el doctor Emanuel, ¿no? Apliqué todo eso que había aprendido, lo que había leído en los libros, todo lo que leí en la Biblia, y entregué mi proyecto bien estructurado, bien desarrollado, ¿verdad? Para saber cómo cambiar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo sometí, ¿verdad? Y resulta, ¿verdad?, que al par de días llegó el comentario, ¿no? Pues que lo hiciera de nuevo, ¿verdad? Porque el proyecto estaba mal. Y pues si yo, literalmente, pues yo me enfurecí. Yo recuerdo que conversé con mi esposa, ¿no? Yo me enfurecí, ¿cómo es que está mal mi proyecto? Pues aquí está, es medible mi proyecto, o sea, se puede llevar a cabo, ¿verdad? Entonces yo lo que hice fue que me comuniqué con la doctora, ¿verdad? A ver cuál era la idea, ¿no? O sea, qué era lo que ella buscaba. Entonces me dijo, tu proyecto está bien, dice, pero para ti. Pero ¿dónde está la comunidad? ¿Dónde está la voz de la comunidad? Claro, tenías un modelo centrista. Es lo que miras. Entonces yo estaba centrado en mi respuesta como tal, y esa era la ley, esa era lo mejor. Entonces dice, ¿dónde está la voz de la voz de la comunidad? O sea, si tú crees que el Espíritu Santo está en cada uno de ellos, ellos tienen que aportar algo. ¿Dónde está? Lo que decía el doctor Emanuel, ¿verdad? ¿Dónde está la necesidad de ellos? ¿Dónde están las inquietudes de ellos? ¿Dónde está cómo se va a hacer esto? Sus dolores, ¿sí? ¿Dónde está? Entonces, yo creo que para llegar a la transformación necesitamos hacer eso, necesitamos sentarnos y conversar en el caso pues nuestro sería con la iglesia, con nuestro grupo de trabajo, ¿dónde está la voz? Pero alguien podrá decir, hermano, pero es que eso es tedioso, no vamos a llegar a ningún lado. No,
pues de eso se trata, porque si no es transformado, si yo no soy transformado primero, ¿cómo va a ser transformada la comunidad? ¿Cómo se va a transformar? ¿Cómo yo pretendo transformar la comunidad si ellos no pueden participar? ¿Dónde ellos van a tener lo que hablábamos hace un momento, ¿no? El debate? ¿Dónde ellos no van a converger en ciertas ideas y van a ocasionar ese desorden santo que a veces pasa en los lugares, ¿no? Donde terminan hasta peleándose tal vez, pero después viene el momento del perdón y todas esas cuestiones. Comenzamos a entendernos, comenzamos a crear esa resiliencia en nosotros, como decía Pablo, ¿no? Comenzamos a orar, comenzamos a ver esto, cada uno comienza. Y nosotros vemos en la Biblia demasiados ejemplos. Hechos 6, ¿verdad? El problema de las vidas en Hechos 6, ¿no? Hay otro ejemplo, los apóstoles pudieron haber dicho, no, aquí vamos a esto y se acabó. Al fin y al cabo ya eran considerados los líderes de la iglesia, ¿verdad? Y la voz de ellos le iban a aceptar. Tal vez no todos iban a quedar contentos, pero le iban a aceptar, iban a ser obedientes, iban a responder. Pero ellos dijeron, no es posible que nosotros solo, hay que ver qué es lo que... Porque nosotros no estamos ahí. O sea, el doctor Juan Martínez decía algo, ¿no? La vista del balcón, cuando nosotros leímos el libro, ¿no? En el liderazgo. En el liderazgo. Nosotros muchas veces solo miramos desde el balcón, nunca estamos abajo. Nunca estamos lo que sintió Jesús cuando dijo, poder ha salido de mí. Nunca sentimos cuando alguien se nos acercó porque tenía necesidad y porque todo el tiempo estamos arriba en el balcón y allá quién alcanza a quién. Si Dios hubiera sido de esa manera, no hubiera habido salvación para nosotros. Entonces, para que exista una transformación, necesitamos que el liderazgo baje del balcón y que considere la voz de todos. No va a ser tal vez lo más agradable escuchar, ¿no? Pero si Dios nos tiene en ese lugar, a eso ha llamado. A eso Dios nos ha llamado. El ministerio es un caminar solo, solitario. Eso es un caminar de traiciones, a veces de celos. Ese es el ministerio. Jesús dijo, yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. Sí. Sí. y estaba rodeado de gente, ¿no? Yeah. Qué increíble. Pero lo bonito es que en medio de todo hay gozo, hay paz, hay la presencia de Dios, ¿no? Pero el ministerio en sí, o sea, si uno es cristocéntrico, bro, te van a tener que crucificar. No, o sea, sí, te van a malentender, ¿no? Te van a malentender tus intenciones y al final, pues, te van a tener que crucificar. Yo tenía una conversación hace tiempo atrás con un compañero, ¿no? Con un compañero maestro y salimos a cenar y yo le digo, ¿verdad? Trabajamos juntos, ¿no? Le digo, perdón, le digo que a veces no hay tiempo para conversar, pero todos estamos ocupados. Y él dice, sí, la verdad que sí, dice, ¿no? Entonces, conversando con ellos, conversando con este hermano, ¿no? Llegamos a la conclusión de que cada vez el trabajo como que lo va aislando a uno más. No en el sentido de que lo aísle a uno porque uno ya no tenga, sino porque uno está tan preocupado. La otra vez teníamos, ¿verdad? Al menos la idea con el doctor Huerta, ¿no? De crear el café teológico, ¿no? Un café teológico donde podamos conversar. Sigue en pie. Ya tenemos acá al doctor para agregarlo. Porque llega un momento donde uno está solo y uno no tiene con quién conversar. Sí. Claro, alguien podrá decir, mano, pues órale, en la Biblia y todo eso, ¿no? Claro, pero necesitamos el afecto humano, necesitamos sentirnos en comunidad y a veces no necesitamos. Hace tiempo atrás yo me di cuenta que ya la gente solo se acerca con uno para hacerle preguntas. Hermano, le dicen a uno, hermano, Dios le bendiga, pero mire, fíjese que tengo tal pregunta, leí esto en la Biblia. Ese Dios le bendiga, pues fue del protocolo, ¿verdad? Sí. Protocolo, ¿no? Y gloria a Dios por aquellos que oran en silencio por nosotros, aquellos que no nos dicen y oran por nosotros, y agradecidos con todos los hermanos que en sus oraciones se acuerdan de nosotros, ¿no? Pero el apretón de manos es importante siempre, ¿no? Un café. Claro, ¿te has dado cuenta? No sé si te has dado cuenta en tu ministerio que cuando la gente te toca, ¿no? Hay diferentes modos de tocarte, ¿no? No te has dado cuenta, ¿sí? Hay un toque de euforia y hay toque de tristeza y uno lo percibe, ¿no? Hombre, ¿qué te pasa? ¿Está bien? Y cuando eres contento, gloria a Dios, hermano, vamos, ánimo. No, entonces hay que permitir que las personas pues te toquen también, ¿no? Estar pues con la persona, ¿no? Donde Dios nos ha llamado, ¿no? Yo estoy de acuerdo con usted, perdón, decía, ¿verdad? Sí, no, me puse a pensar en lo que están diciendo. En el nivel educativo tienen algo que le llaman, los sistemas educativos tienen lo que le llaman prácticas de comunidad.
Y lo que es un montón de expertos en esas disciplinas o materias uniéndose juntos para resolver un problema. Yo lo veo en el asunto bíblico, hierro fila hierro, donde si yo tengo un líder en mi iglesia, vamos a decir el líder de alabanza, lo voy a mandar con otras iglesias, con otros líderes de alabanza, para que ellos puedan resolver los problemas que ellos tienen juntos. Así él va a crecer como discípulo, pero también como experto en su materia. ¿Qué si lo mismo sucediera con pastores, donde tomemos el tiempo de decir, yo he llegado aquí en mi influencia, mi capacidad, ahora tengo que crecer y la manera que lo voy a hacer es a través de otros pastores, otros líderes? Y claro, uno tiene que dejar el yo de eso, decir, pues no me quiero sentir avergonzado, no me quiero sentir, saber nuestros propios límites y entrar a un lugar donde yo pueda ser afiliado para poder ayudar a desarrollar los líderes en mi iglesia. Y luego también ponerlos a ellos, si ellos están con un tema que están batallando, ponerlos que ellos tengan esta conversación juntos. Los vemos con los programas de los alcohólicos anónimos, donde ellos están resolviendo juntos y lo más interesante es que lo primero que ellos les enseñan ahí es que tienen que creer en un Dios, lo han hecho un poco menos religioso, pero ellos están ayudando para poder vencer. Temprano pidieron sobre las diferentes metodologías, que si reuniéramos a las personas basado y lo hemos hecho sin intención, el ministerio de damas, el ministerio de varones. Pero ¿por qué no tener conversaciones de ahí en vez de solo lo bíblico, pero qué es lo que dice la Biblia sobre ser un varón? ¿Y dónde necesito ayuda como varón? Claro, pero ahí viene, es lo que tú estás es otra complejidad, por lo que tú estás proponiendo es romper con esos modelos litúrgicos que nosotros tenemos por años. No, okay. En una iglesia latina vienen personas pues bien arraigadas con sus tradiciones históricas, ¿no? ¿Verdad? De Centroamérica, Sudamérica. Entonces ellos expectan una liturgia. Pero lo que tú estás proponiendo es como un grupo, ¿no? Donde se lea la Biblia en clave mujer, por ejemplo. ¿No? En clave mujer. Y cada uno de su perspectiva de ese pasaje, ¿no? Buenísimo. Creo que la razón en que muchas personas no quieren cambiar ese ritmo es por la falta de querer ser vulnerables. Wow. Y eso es basado en lo que el doctor Wilfred dijo. No queremos ser avergonzados de la perspectiva de la ley. Si la ley dice esto, voy a ser juzgado. Si la ley dice esto, me van a excomulgar de la iglesia. Pero en cambiar nuestra perspectiva, a decir, vivimos bajo la gracia, permite un ambiente vulnerable en nuestra iglesia donde la gente puede participar en eso. Entonces, discúlpame, pero volvemos a lo mismo, ¿no? A lo problemático. ¿Verdad? Hay que enseñarle a la iglesia a ser vulnerable. Y una vez yo estuve enseñando sobre el poder que hay en la vulnerabilidad y varios pentecostales aguerridos que hablan en lengua y estiran piernas se levantaron. Que esa palabra significa no mucha debilidad en Cristo. Y no es nada de debilidad, es fortaleza, es vulnerable. Porque ser vulnerable es al fin, usted es humano, doctores, ¿no? Y yo también soy humano. Tiene heridas, tiene trauma, y nos compenetramos bien. Nos enojamos. Y nos reímos. ¿Sí? Entonces, eso, creo que eso, volver a la mentoría y enseñarle a las personas y decirle, está bien que seas humano. No hay problema, eres humano, está bien. Porque Dios no te quiere pastor, no te quiere teólogo, no te quiere profesor, te quiere Edgar, te quiere Manuel, te quiere Wilfred, Dios no. Con tu lado bueno, pero también con tu lado Wilfred, Dios no, con tu lado bueno, con el lado Edgar. No sé si me dejó entender. Qué interesante sería, ¿no? Y eso sería, no sé, ¿verdad? Eso solamente es un ideal, ¿no? Sí. Es una idea. Qué interesante sería que las predicaciones de la iglesia no fueran predicaciones, sino que fueran conversaciones con el pueblo. Yeah. Nosotros implementamos una vez por mes, donde en vez de predicación, después de la alabanza nos reunimos, y es una iglesia pequeña, tenemos 12 a 18 personas el domingo, pero en vez de tener nuestra predicación, nos reunimos a hablar sobre los temas de las predicaciones por la serie que estamos. Y hemos visto un cambio en eso,
porque ahora ya no es solo el pastor Emanuel predicando, ya no es pastor céntrico, ahora Gloria a estamos Dios. teniendo conversación y hemos visto un crecimiento. Paramos estos últimos meses y hemos visto cómo han regresado para atrás a esconderse porque ya no la práctica. So, Ya no se- le recomiendo... Qué interesante, qué interesante, ¿no? Yo consideraría, ¿no? Que, Ese ¿verdad? es Que bueno. ya no sería la figura central No. una persona, ¿no? O sea, la voz de Dios no es una persona. No es una persona. ¿Verdad? Lo que pasa que, nuevamente, nosotros tenemos muchos modelos que no los sabemos explicar, ¿no? ¿Verdad? Tenemos el modelo del profeta del Antiguo Testamento y ese es el que habla, ¿no? De parte de Dios. Y un predicador se ve desde esa perspectiva el día de hoy, aunque inconscientemente, pero desde ahí se ve la voz de Dios hablando, ¿verdad? Cada vez que alguien se sube al púlpito, si nosotros escuchamos la introducción, voy a decir lo que Dios me dijo, lo que Dios me está diciendo. O sea, y ya con eso, ya significa que la conversación está completamente eliminada. Eliminada, te rota, Porque tenemos la idea, Dios habla y el pueblo escucha. O sea, no estoy diciendo que no sea así, ¿no? Pero Dios puede hablar en medio de toda la conversación que el pueblo tiene. Jesús hablaba con sus discípulos. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿quiénes de ustedes piensan que la gente soy yo? Dios con Moisés. Entró en diálogo. Entró en diálogo. Entró en diálogo. Entonces, el problema que nosotros tenemos es ese. Entonces, le hemos enseñado a la iglesia que hay que tenerle miedo a Dios porque mi nivel de santidad no es el adecuado, ¿no? Pero ese es un cristianismo ibérico, bro. ¿Verdad? Entonces, Sí. nosotros hemos llegado así. Entonces, nuevamente, regresando, ¿no? Regresando, hemos pasado información, nunca ha llegado a verse relacionada con Cristo Jesús. Y si no pasa por ahí, definitivamente el concepto de la transformación va a ser muy difícil que llegue. Sí, vamos a seguir en el infantilismo cristiano. Yo creo que, tomando otro ejemplo buenísimo, que las personas adultas, nosotros los adultos, nosotros no aprendemos a través solamente de dar información, o no cambiamos a través de dar información, sino de relacionar la información con nuestro contexto, pues, nuestra historia. ¿Cómo la relacionas, no? ¿Dónde está Dios en ese momento? ¿Dónde está Dios en tu contexto, no? Y ahí entras en el diálogo, ¿no? En el camino, una vez más, de Maús. Vas caminando, ¿no? Esa pregunta es bien problemática. Es como tirar disculpen la expresión, una granada, ¿no? No, porque sí, hace bien problemática. Y interesante, regresando a lo que dijo Knowles, su principio número 6 era que el adulto está más disponible a aprender cuando está motivado o animado. Y no es algo externo. Por tanto tiempo le podemos decir, pues les espera una corona en el cielo. Sí. Pero la motivación interna Sí. de tener esta conversación, Exacto. que ahora ya no alguien me está hablando, sino que estamos hablando juntos. Y Gloria a Dios. estamos hablando sobre un tema que voy a poder practicar inmediatamente. Algo que voy a poder hacer con mi familia, con mi iglesia, con mi comunidad. Y cambia algo interno que despierta algo dentro de nosotros. Ya no es ahora una meta o simplemente otro servicio más, sino que es una hambre de decir, yo quiero mejorar porque esto es lo mejor para mi salvación, para mi familia y para todo lo que estoy haciendo. Me preguntó temprano aquí es cómo se siente ser papá. Creo que ya eran como 3 semanas o 4 semanas, estuve ahí sentado con mi hija después que había nacido. Y me puse a pensar, si yo no estoy saludable, no voy a poder vivir una vida larga con ella. Y dije, voy a tener que comenzar a hacer ejercicio y comer mejor para poder enlargar mis días con ella. Lo mismo sucede en lo espiritual. Cuando hay una motivación, decimos, yo quiero hacer esto, no solo por mí, sino por todos los que están alrededor de mí. Y creo que la motivación más grande es, yo quiero hacer que Jesús me sonríe. I want to make Jesus smile. Muy bien, sí. Buenísimo. La verdad sí, o sea, la motivación hace que uno... Nuevamente, ¿no? La información que nosotros ahora recibimos, ¿no? Toda la información, nuestra realidad. Me gustó lo que tú dijiste, Wilfred, ¿no? Transformar la información en conocimiento. Y esa es la idea, ¿no? Llevar a los adultos, a los niños también, porque los niños no son la iglesia del mañana, es la iglesia de hoy. Llevar su información y transformarla en conocimiento, ¿no? A ese mundo práctico. Ok, una conclusión de pastorales, pues. Qué buenísimo estaba el diálogo, riquísimo.
Riquísimo, gloria a Dios. Unas conclusiones pastorales. No, pues que sigamos estudiando. Sigamos Gloria a estudiando, Dios. sigamos. No estamos diciendo con eso que recibir información sea malo, No, ¿verdad? no. Bajo ninguna circunstancia, No, ¿no? no, Ni tampoco vamos a caer en el error de verdad, No. donde muchos, donde la mala interpretación del texto bíblico, la mucha letra mata tampoco, ¿no? O la letra mata, ¿no? No, estudie, adquiera toda la información que pueda. sin usar el ChatGPT. Sin usar el ChatGPT. Sí, no, eso ya está. Ya está, ya es parte de nosotros. Ya, bueno, ¿sí o no? Bueno, no lo puedes usar. Para eso no. Para reflexionar. No, Para reflexionar, no. porque no tiene alma. O sea, solamente es un conjunto de datos que te da todo lo que tiene almacenado. Entonces, no, adquiramos toda la información que podamos, leamos libros, leamos el texto bíblico, pero aterricémoslo en Cristo Jesús. Gloria a Que Dios. toda nuestra información que nosotros recibamos, pasemos con Cristo y le preguntamos, Señor, ¿para qué me sirve esto? Y que el Señor nos diga para qué. Esa es mi conclusión. Gloria a Dios, buenísimo, buenísimo. Doctor Emanuel. Yo voy a concluir con Mateo. Jesús le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En amar a Dios hay un cambio intelectual, emocional y espiritual en nosotros. Y eso nos lleva a amar a nuestro prójimo y saber cómo es, si lo amamos, queremos cuidar de ellos. Sí, gloria a Dios. No, mi pastoral es la verdadera pregunta, como hemos estado acá, ¿no? Conversando, ya no debe ser cuánto sabe la iglesia, ya no debe ser cuánto, esa pregunta ministerial y pedagógica, ¿no? Ya no debe caber, ¿no? ¿Cuánto sabe la iglesia? No, sino cuánto se parece a Cristo, no al pastor, sino a Cristo. Ese es mi pastoral. No cuánto sabe mi iglesia. No, pero muchos pastores dicen, no, mi iglesia está llena de palabras. Sí, llena de palabras, pero no lo ha transformado, como dice doctor Wilfred, no lo ha transformado en conocimiento. Entonces, no sirve mucho. Entonces, no. La pregunta ya debe ser, no es cuánto sabe mi iglesia, sino cuánto se parece a Cristo. Es el nivel pastoral. Es el nivel pastoral. Amén. Así que ya saben, Gloria a Dios. después de que concluyamos el video, compártelo para toda la iglesia. Yo sé que algunos se van a meter en problemas por compartirlo, No, de eso se trata. ¿verdad? Pero recuérdense que este podcast es para eso. El conflicto, El ¿cómo conflicto. El podcast es precisamente para ello, para causar la reflexión. Reflexión, Y exactamente. nuevamente, tocar temas que no se tocan usualmente porque el espacio, el tiempo, muchas veces la cultura, y en este caso no estamos vendidos al pecado. ¿Verdad? Entonces, compartan nuestros videos, suscríbanse, mándenos sus preguntas, sus comentarios, ya sabe, puede contactarnos a nosotros, el doctor Emanuel también, Sí, yo creo que está disponible también. Sí. Ahí vamos a poner su información abajo también, ya en la retransmisión, ¿verdad? Sí. Sí, si quieren contactar al doctor Emanuel de la Torre, ahí abajo vamos a poner su correo electrónico, o si lo promete su teléfono, para que usted lo llame para cualquier evento que usted tenga disponible y lo crea bien llamarlo, pues, ¿no? Para que Y si lo invita con la beba, tiene que darle cena, ¿eh? ¡Hombre! Sí. Cena especial. Tienes una cena especial. Sí, ¿verdad? Sí, ya nosotros también, si usted no quiere tener en su congregación un taller, una conferencia, una prédica, un entierro, un divorcio, un matrimonio, ahí abajito está nuestro correo electrónico y pueden contar con estos dos humildes servidores. ¿Ok? No se olvide el 26. El 26 vamos a estar a las 7 de la noche en vivo con el doctor Samuel Pagán. No se olviden, no se lo puede perder. Hagan sus preguntas, vamos a estar tocando el tema sobre Abraham, vamos a estar hablando acerca del personaje Abraham en la Biblia. Así que por favor, así como lo hemos tenido el doctor Emanuel, a otros doctores que han estado con nosotros y han hecho su pregunta, esta vez no sea la excepción. También hagan sus preguntas, estén abiertos. El doctor está abierto a responder cualquier pregunta y nosotros también a seguir caminando y dialogando en este espacio que es del BTC, Biblia, Teología en Contexto, porque ya sabes, la iglesia está viva, la iglesia es usted y yo. Seguimos Amén. caminando. Así que su servidor Wilfred Linares, Emanuel de la Torre. Y su servidor Edgar Peña, Dios les bendiga, hasta la próxima. hasta la próxima.